Esta es La Octava, soy Ricardo Rafael, le doy la buena tarde y le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy por cualquiera de nuestras vías. Desde luego la vía privilegiada, La Octava en televisión, 88.1 en Radio Centro y cualquiera de nuestras plataformas. Si tiene usted preguntas, interrogantes, comentarios, no se olvide de las redes sociales, @RR en Radio Centro, @Ricardo M. Rafael, ambas en Twitter, con mi nombre en Facebook y desde luego en la plataforma de YouTube de La Octava. Les tengo muy anunciada la mesa del día de hoy. Es una mesa para conversar sobre el paquete económico que México presenta a sus personas gobernadas, pero también al mundo. Un papel que han jugado en otros momentos otros mandatarios, justamente para intentar contener pues, el desbarrancadero de las economías provocado por la epidemia del coronavirus. Tengo conmigo hoy a Gibran Ramírez, usted lo conoce, ha estado con nosotros en varias ocasiones, yo diría uno de los mejores especialistas en materia de política social y también de los analistas más agudos a la hora de observar la desigualdad en nuestro país. Será importante escuchar, atender su diagnóstico frente a la crisis y su valoración frente a las medidas que está tomando el gobierno. También está con nosotros Emilio Cadena. Emilio Cadena es quizá una de las gentes que mejor entiende en este país a propósito de la planta productiva relacionada con la manufactura de exportación. No hay que olvidar que es el principal motor de la economía actualmente y en ese sentido le ha tocado recorrer el país, saber cómo están las unidades productivas, qué riesgo estaría enfrentando este sector, un sector que, por cierto, de verse dañado por razones de mala economía en los Estados Unidos, desde luego tendría impacto en nuestro país y desde su diagnóstico será interesante también escuchar sus propuestas y su análisis de las medidas escuchadas el día de ayer. Pues sin más, les doy la bienvenida, los tengo en pantalla. Gibran, buenas tardes. Emilio, buenas tardes. Gusto en saludarles. Buenas tardes, Ricardo. Pues si quieren, y te parece bien, Emilio, que Gibran arranque con su diagnóstico general y si quieren que ese sea la primera intervención, vamos a hablar de un diagnóstico anterior al mensaje del presidente. Es decir, ¿cómo leían ustedes el problema, la circunstancia económica del país antes del mensaje del presidente, para que en una segunda ronda entonces pudiéramos evaluar el mensaje del presidente con respecto a este diagnóstico? Así que, Gibran, los puntos más relevantes de ese diagnóstico nos caería muy bien escucharlos desde tu voz. Teníamos, como ya hemos platicado tú y yo, Ricardo, una economía ralentizada, desde luego. Ya estábamos con la perspectiva de no crecer y de mejorar más bien la distribución de la riqueza, aunque no hubiera ese crecimiento en el primer momento. Yo tengo la impresión de que el gobierno de la República pensaba que la detonación del crecimiento económico se iba a dar, ya que no se dio a partir de un primer momento con inversión privada, como se había prometido, a partir de algunos de los más grandes proyectos que se tenían. Creo que para esto era de particular relevancia y se estaba pensando en una fase siguiente del sexenio, el transísmico, que tiene una relevancia geopolítica de considerarse. Entonces estamos manteniendo esa estabilidad en el estancamiento mientras se abocaba el gobierno a la distribución de la riqueza y a la mejora de la calidad de los salarios que se tenían. Recordemos que el salario promedio en el Instituto Mexicano del Seguro Social había aumentado en lo que iba de mandato cosa del 8% o algo así, sumando al incremento al salario mínimo y al ambicioso programa de transferencias directas. Ahora eso nos pone en una situación mucho más complicada, porque no estamos solamente redistribuyendo, sino viendo cómo se administran los costos. Ahora lo que tenemos que redistribuir son los costos de la crisis económica que van a afectar a toda la sociedad. La pregunta del día de hoy es ¿quién va a pagar la crisis? ¿La van a pagar principalmente los ricos o la van a pagar principalmente los pobres? Y en esa creo que no hay para dónde hacerse. Desde luego que hay un gran sector de la economía que queda en una zozobra, por lo menos hasta que detalle el secretario de Hacienda cuáles son las medidas que se tomarán para ayudar a las pequeñas y medianas empresas que son tan importantes socialmente por el asunto del empleo. Pero, por otro lado, creo que el presidente y lo que hizo en su mensaje de ayer fue dar una muy clara señal de que no va a dejar que los principales pagadores de la crisis sean los más pobres.
tiene desde luego sus complicaciones el plan que presentó el presidente ayer. Y yo intento entenderlo. Como tú sabes, yo no soy un analista imparcial ni aspiro a serlo. Entonces, más bien quiero entender qué es lo que está haciendo el presidente de la República, porque seguramente está pensando en algo que, o sea, no creo que nada más diga, me voy a apartar de las propuestas radicales de uno y otro lado y a ver qué sale. Yo creo que se está pensando que en la estructura económica de México y la estructura fiscal realmente existente, no la formal, adquirir deuda o contratar deuda habría sido equivalente a legitimar esa desigualdad en la recepción de los efectos de la crisis, es decir, a garantizar ganancias, bonos, dividendos y sí, empleos también, pero que como ha sido habitualmente la estructura del poder económico en México y su interacción con el gobierno, casi se garantizaría que esos recursos no se distribuyan de esa manera. Entonces, para mí, lo que se está intentando hacer es adecuar las capacidades del Estado y las capacidades de protección social del Estado, básicamente, para tener medios para canalizar el gasto. Dijo que se iba a hacer hasta lo imposible por contratar deuda, pero después de que se haga ese hasta lo imposible, después de que se ejerzan, si se van a ejercer bien, ese billón de pesos más o menos que implican las medidas anunciadas ayer, si eso no alcanza para proteger a la población, ¿qué se va a hacer? Yo creo que pasaremos a otra etapa y que el presidente por eso ha hablado de 9 meses. Vamos a ver qué se hace en estos 9 meses, se ajustará y después veremos qué sigue, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gibran. La misma pregunta, Emilio, tu diagnóstico hasta antes del mensaje de ayer. ¿Cuáles son los dilemas? ¿Cuáles son los retos que enfrenta la economía mexicana con sus propias particularidades de cara a la epidemia del coronavirus y sus, digamos, consecuencias en el mediano y en el largo plazo? Sí, Ricardo, mira, yo creo que México ya venía y esto no es un tema de López Obrador, es desde antes, con crecimiento muy moderado, sobre todo si lo vemos en el promedio. A mí la verdad que los promedios no me gustan mucho porque esconden muchas de las realidades, porque sí veníamos de otros lugares donde efectivamente había venido habiendo crecimiento, y yo le llamaría crecimiento para ese propósito al de movilidad social, desde luego más inversión, mayores empleos formales, este incremento que hablaba Gibran del salario de cotización en el Seguro Social, la cantidad de prestaciones, etcétera, donde ese crecimiento no se da porque el país es muy poco competitivo, Ricardo. Yo creo que seguimos sin tener política pública que realmente vaya al fondo de las cosas, tanto desde el punto de vista social. Si tú te vas tú sabes que me gustan los índices, al IMD, World Competitiveness Center, y tú ves dónde está México rankeado, por ejemplo, en este índice o en esta dimensión que ellos le llaman Talent Ranking, dimensión del talento. Ellos miden 63 países, nosotros somos el país número 61. Yo diría que qué más injusticia social, y no es de esta administración, es la que viene acumulada, que seguir teniendo a los mexicanos en el ranking número 61. En el tema de Digital Ranking, que sabemos que es uno de los grandes riesgos que enfrenta el mundo hacia adelante y que tiene mucho que ver con el tema también de cómo va a quedar este gap de la riqueza entre la gente. Nosotros somos el país número 51 del mundo de estos 63 países que ellos miden. Si te vas a infraestructura tecnológica, la capacidad de acceder a créditos tanto para las personas como para las pequeñas empresas. Entonces, el tema de México es que no hemos generado una base de competitividad que tiene todas estas dimensiones, incluyendo, por cierto, la de certidumbre jurídica a las inversiones, donde no nos da la plataforma para crecer. Ya más pegado al tema de COVID-19, lo que sí empezamos a ver, particularmente en el sector donde yo participo, que es el de las exportaciones, que como todos no son perfectos, pero sí me parece que es donde podemos demostrar mayor movilidad social, crecimiento, etcétera, formalidad, por muchas razones que también podemos dialogar.
lo primero que nos pasa es que al pasar COVID-19 en China, se nos distorsiona por completo nuestras cadenas de abasto. Podemos hablar también de si esto es a causa de lo global o no, pero la realidad es que sí veníamos de cadenas globales de abasto donde China no es la misma China que proveía la cadena de abasto de hace 25, 26 años cuando empieza todo esto. Ellos tuvieron la capacidad de innovar, particularmente en la electrónica, y entonces nos empieza a generar desde antes, desde principios del año, un problema serio de desabasto en nuestras cadenas de valor. Desde luego, cuando esto ya llega a Norteamérica, el problema se hace mucho más fuerte, donde tenemos que empezar a ver qué pasa, qué sigue y qué no sigue, qué cerramos y qué no cerramos, lo cual, por cierto, yo comparto. Sin duda que el día de hoy estamos para tener que tomar medidas importantes con respecto de cómo nos cuidamos los mexicanos para que la curva de infección no sea tan grande. Pero bueno, como empresas te diría, nos vemos las que tenemos negocio internacional, que habemos de todos tamaños, por cierto, no solamente son las grandes, donde nuestro mercado en China empezó por reducirse 20, 30, 40, 50, 80%, y ahora en Norteamérica también. El problema central es no hay ventas, y las ventas generan, es un problema del corazón de las empresas, cómo le haces para que sigan operando. Y a mí me parece que las medidas que anuncia el presidente se quedan muy cortas de poder apoyar también y entender cómo sí poder apoyar a las empresas. Y aquí lo digo, ¿a qué empresas? El problema que yo creo es que el día de hoy se ve a empresas solamente como en dos grandes dimensiones. O están los grandototes que hemos platicado, los que proveen telecomunicaciones, tecnología, los bancos, los duopolios o monopolios que existen en el país, y luego las pequeñas empresas informales. Pero existimos muchísimas empresas en este país, muchísimas, pequeñas, medianas empresas formales que se nos dejó totalmente fuera de la mesa. Entonces, ese es mi problema central, no se está pensando en ello, y representamos la gran mayoría de los empleos formales que existen en este país, que por cierto los formales después son los que alimentan los informales, porque cuando vamos a comprar a la informalidad también tiene mucho que ver que la gente que sí estamos en la economía formal, que somos la que pagamos los impuestos, podamos estar operando. Muy bien. Entonces, por ahí sería mi análisis. Y con este bloque voy a cerrar, digamos, este nivel de diagnóstico. Si no les incomoda, quisiera agregar algún elemento de mi propio análisis para, si es posible, fuese considerado por ustedes en el siguiente bloque. Si me esfuerzo a revisar los motores de la economía mexicana, que desde luego son muchos, es una economía muy diversa, sí alcanzo a distinguir 4 que son fundamentales. El primero, desde luego, es manufactura y exportación, 500 mil millones de dólares, si no me equivoco, dejó el año pasado. Tenemos las remesas que han llegado a los 32 mil millones de dólares. Tenemos el turismo que anda entre 29 y 30 mil millones de dólares. Y tenemos el petróleo que más o menos en este rango está, de 27 a 30 mil millones de dólares. Son los 4 motores más importantes de nuestra economía, a reserva de que haya otros que se mueven, pero no con la misma fuerza que estos. El COVID-19 los trae lastimados a los 4. Ya decía Emilio, por las cadenas de producción, pero sobre todo por el mercado que más nos compra, nuestras exportaciones, van a caer de manera muy importante. Dado el desempleo que se antoja venir en Estados Unidos y la recesión que se antoja venir en Estados Unidos, las remesas, hay quien calcula, van a caer hasta en 1/3, lo cual implica 10 mil millones de dólares. El turismo es sin duda el sector más afectado. Hablan los empresarios de la aviación, los empresarios de los hoteles, los empresarios de la restauración, de más de 1.500 millones de pesos de pérdidas solo en este mes. Habría que hacer cálculos más precisos, pero en el semestre podría ser una cosa terrible. Y desde luego hay una caída, pues también ingente, de los precios del petróleo. O sea, los 4 motores están lastimados por el COVID-19.
Ese diagnóstico es el que me gustaría arrimar a su propia reflexión. Y si les parece, vamos a corte y de vuelta. Me encantaría que me ayudaran a entender cómo el presidente podría estar visualizando pues este diagnóstico y cómo su medicina puede ligar, conectar o ser coherente con este diagnóstico que cada uno de nosotros, ustedes en particular, han puesto aquí en La Octava. Voy a corte y regresamos. Bueno, estamos de vuelta en La Octava. Le agradezco muchísimo a Emilio Cadena y Gibran Ramírez que nos acompañan en la mesa el día de hoy. Y bueno, pasamos en este segundo bloque a contrastar el diagnóstico que nos ofrecieron en el bloque anterior con la propuesta que hizo el presidente el día de ayer a las 5 de la tarde. Quizás soy injusto a la hora de hacer el resumen, pero me pareció muy interesante la frase de Gibran cuando dice: el presidente está administrando los costos de esta crisis. Y me parece que es un diagnóstico interesante y adecuado. Está midiendo buena parte de las decisiones que está tomando, sobre todo a propósito de quién debe o quién puede pagar los costos, ¿no? Moralmente, pero también porque tiene con qué pagarlos. Y en este sentido, valdrá la pena revisar si las medidas de ayer corresponden justamente a esta administración de hechos. Por el otro lado, pues sí, escucho a Emilio Cadena como a muchos otros, esperando más el día de ayer de lo que se ofreció y esperando que vengan incluso más programas y más propuestas. Entonces, a partir de estos dos reflexiones, si quieren ahora empezamos con Emilio, ¿qué de lo que se planteó ayer es bueno, qué te deja preocupado, qué te es relevante? Emilio Cadena. Sí, mira, yo creo que otra vez me parece que hay temas para el tema del campo, particularmente los pequeños agricultores, que me parece que están bien, me parece que quieran seguir con los proyectos de inversión, desde luego que me parece que está muy bien si es que van a tener los recursos para hacerlo. Es decir, las propuestas no es que se me haga mala ninguna, Ricardo, lo que me parece es que son insuficientes. Creo yo que aquí a todos nos va a costar este tema de la crisis. El tema es, hay que ser prácticos y ver hasta dónde pueden pagar las empresas. Y otra vez, me preocupa de repente la definición de empresa. ¿Qué quiere decir esto? Como que la empresa ha tenido hasta cierto punto, y entiendo algunas razones, y te consta que soy un luchador de esta causa, de aquellos que no quieren hacer las cosas bien, que no quieren hacer las cosas formalmente, que no quieren hacer las cosas con honestidad, que no quieren cumplir con la ley federal del trabajo, que no tienen a sus trabajadores donde deben de ser. Yo creo que habemos muchos que sí estamos, y que sí estamos rankeados como mejor lugar para trabajar para los jóvenes, como fue el caso de nosotros en el año pasado, etcétera. Entonces, no me parece que las propuestas sean malas, me parece que son insuficientes. Y yo creo que aquí es un tema de hasta dónde vamos a estar que las empresas puedan sobrevivir. Porque entonces se puede justificar, es que no te doy un beneficio sobre el impuesto sobre la renta. Y el beneficio tiene que ser tema de flujo. Las empresas, la gran mayoría de las empresas de este país viven del flujo. ¿Qué quiere decir eso? De lo que yo vendo este mes. Por lo tanto, si no vendo este mes, entonces me va a costar mucho trabajo que se mantenga el negocio, que se mantengan los empleos. Y la gran mayoría de las empresas no tienen una bolsa profunda en la cual tú te puedes mantener para seguir pagando esto durante cuánto tiempo. Desde luego que no por 9 meses. Esto es imposible de hacer. Entonces, si no podemos lograr que las empresas les podamos dar el beneficio de flujo, como sí pasó en otros países y en otros países de circunstancias hasta más económicas, más malas que las que tiene México, me parece que el tema es cuántas empresas van a sobrevivir estas semanas, cuántos hoteles, y no me estoy hablando de las cadenas internacionales de hoteles, estoy hablando de los pequeños hoteles. Puede estar en Puerto Escondido, puede estar en San Pancho, en Nayarit, o puede estar desde luego en la Riviera Maya. El tema es que no van a sobrevivir. Entonces, si no pensamos en cómo le hacemos para darle beneficios a esas empresas, para que el flujo les alcance, para mantener a nuestros trabajadores y poder sobrevivir, y cuando la economía se reactive, que no tengo la menor duda que se reactivará, particularmente yo, que es la que conozco otra vez, la de manufactura de exportación, se va a reactivar y creo que se va a reactivar muy bien. El chiste es que podamos
llevar la tempestad para llegar a esa curva donde las cosas se puedan volver a acelerar. Y otra vez, no es que me dedique yo a criticar lo que se ofreció, me parece que es que quedaron muchas cosas que no se ofrecieron, que pudieran haber sido, que no le costaran mucho al Estado, pero que pudieran haber sido muy buenas para las empresas. Muy bien, Gibran Ramírez, te toca. Me gustaría escuchar, si es posible, cuáles son esas cosas que se habrían podido hacer. Sí, por ejemplo, yo diría, si tú le ofreces a la gente el día de hoy, ¿sí? A mí, que voy a mantener mis 300 empleos, y tú me dices, el día de hoy y por los próximos 6 meses, el costo de seguridad social para ti, para mantener tus empleos, sería de la mitad, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, no tienes que hacer, aquellos que pagamos impuesto sobre la renta basado en coeficiente de las ventas, no tienes que hacer pagos provisionales de impuesto sobre la renta hoy, y al final del año, lo que tú vayas a poder hacer es que el impuesto sobre la renta de los meses de abril, mayo, junio serían 0. ¿Sí? Esos son el tipo de cosas, Gibran, que yo me refiero, que son de flujo y que sí nos ayudarían mucho a las empresas para poderlo hacer. El tema de qué pasa con el costo de los energéticos, cómo le hacemos para tener un subsidio en el costo de los energéticos para mantener pagando la luz, el tema de las rentas, el tema de los créditos, estar pensando solamente en créditos de 25,000 pesos, ¿sí? Para muchos de nosotros no nos llevan a sobrevivir ni siquiera un par de días después de tener, digamos, una pausa en el tema de las ventas. Ese son el tipo de cosas a las que me refiero. Al Estado le conviene, ¿por qué? Porque el hecho de tú decir voy a bajar al 50% el costo de seguridad social total de tú y tus trabajadores, que lo estás manteniendo, implica que esa empresa sobreviva y después sí siga pagando seguridad social. El hecho de no hacerlo puede hacer que desaparezca la empresa y por lo tanto después ese dinero no se puede considerar porque son empleos y son empresas que no van a existir. A eso me refiero. Gibran. Sí, a mí me parecen, la verdad, sobre todo esa, la de reducir la mitad del pago de la seguridad social, una propuesta muy sensata. Yo la he estado diciendo en otros espacios. Creo que sobre todo se ha pensado no en las empresas en general con menos de 10 trabajadores, que son las que sostienen el grueso del empleo formal. Creo que el presidente y que el gobierno de la República está pensando en los empleados de esas empresas. De ahí que los créditos alcanzarán quizá para las más pequeñas entre ellas, ¿no? Que puedan mantenerse más o menos en operación, y para los negocios en la informalidad, que me parece también muy relevante eso. No solo 500,000 créditos para los que están en informalidad, sino 500,000 para los otros, que hacen también la mitad de la economía, y que en esa parte sí la pienso distinta a Emilio, que creo que subsidian con su falta de derechos al sector más bajo de consumidores del sector formal. Todos los que consumen afuera de las fábricas, afuera de los VIPs, afuera de cualquier unidad de trabajo, comida a los vendedores ambulantes o ropa o lo que sea, pues en realidad pueden mantener los bajos salarios que tienen, subsidiados por esa falta de derechos del sector informal. Y ahora sí entro a la pregunta que planteabas, Ricardo, que a mí me parece muy interesante. Siempre me pones a pensar y ahora me deprimiste. En el caso de la manufactura, por lo que decía Emilio, tenemos perspectivas no tan tristes como en los otros sectores. Yo me temo mucho por lo de las remesas, no porque nuestros compatriotas vayan a dejar de tener ingresos. Al contrario, estoy seguro de que hay muchos que están en la primera línea entre los repartidores y los nuevos trabajos o los trabajos que se han venido a valorar más con esta contingencia en los Estados Unidos. Pero seguramente que el flujo cambiará. Y ese cambio de flujo pues le da menos solidez a nuestra moneda. Creo que esa ha sido una de las consideraciones principales para no contratar deuda. Ahora, en el caso del turismo, se hace un pequeño guiño, que es lo de el Tren Maya, respetar la parte turística y poner la otra en veremos, porque eso es lo que quiere decir que esos 400 kilómetros se hagan en 2022. Y quizá la respuesta más interesante es en el caso de energéticos, porque se dijo, y creo que esto sí es un cambio radical que no se quiere ver como tal,
que hay un acuerdo para una inversión de 339,000 millones en energía, cuando de una de las cosas que se quejaban más los sindicatos empresariales, los grandes, sobre todo el Consejo Mexicano de Negocios, ¿no?, el Consejo Coordinador Empresarial, era de que se hubiera cerrado la llave a los negocios con energía. Desde luego, ahora no son tan atractivos, pero va a ser un tema para el mercado interno. Y en ese sentido creo que por eso el presidente usó esa desafortunada expresión del anillo al dedo, porque la crisis fortalece la pertinencia del programa político, pero no solamente en México, es en el mundo. Y esto que estamos charlando ahora lo están charlando en todo el mundo, porque la quebradera va a ser en todo el mundo, la seguridad energética va a volver a ser un asunto en todo el mundo, porque coloca a los países en una situación de desigualdad. Y el plan de recuperación económica y de protección social va a ser también en todo el mundo. Por eso no debe extrañar que las medidas de López Obrador sean profundizar las que ya traía. Desde luego que se podría hacer más en materia de pequeñas empresas y medianas. Yo creo que en eso se ha quedado a deber y creo que eso no va a cambiar a menos de que haya demanda política por parte de esos pequeños y medianos empresarios. Mientras parezca en la conversación pública que están formados a la cola de Gustavo de Hoyos o de cualquiera de esos que se dicen líderes empresariales, esas demandas no van a transitar. De eso estoy seguro. Bueno, mira, me gustaría hacer un par de comentarios, Ricardo. Emilio, sería muy inconveniente si me permites añadir dos cosas para que puedas tú responder a lo que querías comentar de Gibran, más esto que te quiero poner. A ver, saldaste muy rápido el tema de la manufactura de exportación, pero yo escucho a la industria automotriz muy alarmada porque sí se antoja una baja muy importante del consumo de automóviles y de aeronaves en Estados Unidos para el año que entra. Entonces, si México, buena parte de la exportación viene en la industria automotriz, ¿por qué con tanta tranquilidad dices el asunto está resuelto? Y lo segundo tiene que ver con lo que planteaba Gibran, que en realidad es de guiño político. Es que pasó de noche porque todavía no aparece el acuerdo, Gibran. Es decir, yo sí espero que Alfonso Romo, que es a quien le han encargado esto, pues un día de estos, junto con, como le hace López-Gatell, a ver si a López-Gatell les funciona bien para lo sanitario, yo sí quisiera ver a Alfonso Romo, pues hablando ya de su programa, para darle tranquilidad y confianza a esta inversión energética. Adelante, si quieres, Emilio, ahora sí te toca, y Gibran de inmediato cuando levantes la mano. Mira, toco primero el primer tema que dices, que me lo acabé muy rápido. Lo que hemos visto muchas veces en la historia, y también tiene que ver con los recursos que tenga, es que Estados Unidos le va a inyectar, ya lo vimos, los 2,000 millones, los 2 trillones de dólares de ellos, 2,000 millones de dólares adicionales que le van a invertir para reactivar su economía. Es decir, por eso hacemos manufactura de exportación, Ricardo, porque hace sentido, porque ahí está un mercado que es gigantesco y donde México puede competir muy bien y a través del tiempo va a poder competir mejor, porque una de las cosas que también evidenció el COVID-19 es el valor de la cercanía y la velocidad de las cadenas de valor. Ahí nosotros podemos jugar muy bien. No estoy diciendo que se vaya a restablecer en junio, sin embargo sí se va a restablecer mucho más rápido que el mercado mexicano. ¿Por qué? Porque es un tema de qué incentivos financieros, fiscales van a poder dar, y Estados Unidos ya sacó la chequera para asegurarse que eso pueda ocurrir. Entonces, por eso estoy seguro que el mercado de la exportación se va a reactivar más rápido. Ha pasado en todas las otras crisis, entendiendo que esta es distinta, pero ha pasado en todas las otras crisis que hemos vivido. Estoy seguro que esta va a ser el caso. Creo que por eso es que nosotros venimos pidiendo desde el punto de vista industrial que, por ejemplo, este tema de la energía se resuelva. Y se resuelva en inversión público-privada. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener la tecnología y los recursos para hacerlo. Yo de ninguna manera concedo que esto se haga, y entiendo la parte de la 4T que lo ha reclamado, con corrupción. De ninguna manera lo permito, de ninguna manera me parece aceptable. Pero en la excusa de asegurar que no haya corrupción, que es una obligación del Estado, y otra vez no la concedo, no podemos estar eternamente discutiendo cómo lo vamos a hacer.
cuando hay muchísimos países que han hecho inversiones público-privada. De hecho, es la única forma de hacerlo hoy en día, que no tienen que haber corrupción en ello. Para eso necesitamos del gobierno, y eso yo creo que es lo que hay que exigirle al gobierno. Por lo tanto, me parece urgente no solamente hablar del plan energético, sino hablar de cómo, cuándo, dónde empezamos a que esto se haga una realidad. A mí me parece que es permanente hablar de México, del país del potencial futuro, y no de la realidad actual y del beneficio actual. Ahí es donde veo el tema de la energía. Y muy rápido digo, las remesas no es lo que más me preocupa por la misma razón, porque nuestros mexicanos son el talento clave que tiene Estados Unidos el día de hoy. El mayor crecimiento del trabajo, del talento, de la mano de obra en todos los niveles que tenemos es hispano. El sector de la población más optimista en Estados Unidos es el hispano. Por lo tanto, creo que ellos van a estar muy bien. Van a estar muy bien en el mediano plazo, porque en el corto plazo todos vamos a sufrir esto. Y por último diría, efectivamente las pymes puede ser donde más actividad económica haya en el país, pero todos somos parte de un ecosistema. Pensar que solamente el país vive de las pymes es incorrecto. El país vive de todo el ecosistema económico, que si efectivamente pudiéramos ser más competitivos, y si efectivamente pudiera ser, que esta es una bandera de la 4T, y que en esta parte la compartiría yo, premiar a los que hacen las cosas bien, premiar a los honestos. Me gusta el programa de padrón de empresas éticas de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, tiene que suceder en este país donde nosotros podamos distinguir a las empresas y las personas que hacemos las cosas bien de las que no. Y por eso le veo un defecto al programa de incentivos el día de hoy, porque se concentra mucho en el tema informal, que lo entiendo que hay mucha parte de la población mexicana ahí, y está bien que lo hagamos, pero por eso digo que es incompleto, porque si no solamente nos quedamos premiando los comportamientos que la misma administración no quiere, que es el de la informalidad. Entonces, ¿cómo le hacemos para que la formalidad esté incentivada? Y me parece que ese ha sido un error del país, no solamente ahorita, sino del pasado, que no hemos podido corregir con estrategias puntuales. Gibran Ramírez, tu turno. Sigo con mi visión opuesta sobre la informalidad. Es verdad que tenemos un gran sector informal, pero no hay que pensar en que ese sector debe ser castigado, o en que se lo buscaron, o en que estamos premiando comportamientos que se hacen intencionadamente mal. No tiene nada que ver con eso en realidad. La informalidad en México y en todos los países que tienen una mayoría de la población en la informalidad es una asignación del sistema mundial. Un dato que me gusta repetir mucho para eso es que más del 90% de la informalidad laboral se concentra en los países periféricos y semiperiféricos. Esto es porque es muy necesario para que haya una mano de obra barata para el sector formal y para mucha de la industria, que se necesita un sector informal que les provea de servicios. Entonces, eso y muy buena parte de la economía formal en realidad está imbricada con la economía informal en diferentes etapas del proceso de producción, pero eso ya es antropología, no los quiero aburrir. Entonces, a mí me parece muy normal que la mitad de los apoyos vayan para la informalidad, porque es más del 60% de la población. Entonces, creo que hay dos cosas que tenemos que considerar. Una es, una vez que se presenta como una fatalidad la crisis económica, hay que elegir cómo se le afronta. Y creo que hay que elegir entre los sujetos, entre los objetos de cuidado en el plan del presidente, en el plan del gobierno de la República. Y creo que se ha decidido poner como objeto de cuidado a las personas, no a las empresas. Esto es una decisión, no digo que sea buena o mala, pero la estrategia está claramente orientada a eso. Nos dirán seguramente, pensándolo en un plan bastante cínico, sí, seguramente van a quebrar muchas pequeñas y medianas empresas. Lo importante es
que quienes van a quedar desamparados porque se quedarán sin empleo durante ese tiempo puedan acceder a una ayuda que les permita sobrevivir o llevar una vida un poco más digna en ese trance. Por eso creo que el presidente ha hecho tanto énfasis en la familia como institución de seguridad social. Es decir, va a ser el último reducto, no tanto en la viabilidad de la continuidad de la economía, porque ya sabemos que no va a haber continuidad en ninguna parte del mundo. ¿Me dejas hacerte una pregunta? Pero ¿por qué, yo diría, ¿por qué siempre diferenciar entre la empresa? Y otra vez entiendo que el gran corporativo que cotiza en la bolsa o en Wall Street a lo mejor es poco personalizado, pero ¿por qué distinguir entre la persona y la empresa? Las empresas somos personas, eso es lo primero. El apoyar a las empresas es apoyar a las personas. Y la otra cosa es que yo creo que con mejores estrategias podemos no estar en un grado de sobrevivencia pura con 3,000 pesos. Porque las empresas podemos hacer más que los 3,000 pesos. ¿Por qué? Porque nos interesa nuestro talento, ¿sí? Porque nos interesa mantener nuestro talento, pero necesitamos otro tipo de apoyos que nos permitan precisamente concentrar nuestros recursos financieros limitados, porque todos los vamos a tener, el Estado, las empresas y las personas. Efectivamente poderlos concentrar en las personas, no tenérselo que dar al Estado, ¿sí? Entonces, yo no hago esta gran distinción que tú haces entre la persona y la empresa. La mayoría de las empresas, todas, pero inclusive para ponerme en este contexto de las grandotas y nada más lo informal y el medio, habemos muchísimas empresas que somos personas. No lo distinguiría yo. Gibran. Y el otro tema que no me gusta del tema informal es que otra vez los promedios no me gustan, porque es como suponer que todas las personas que viven en la informalidad son pobres. Eso no es cierto. Tenemos muchas empresas que más del 90%. Tenemos muchas empresas y tenemos muchas personas que están en la informalidad, que puede ser el taquero de la esquina, pero que gana muchos miles de pesos al mes, muchos millones de pesos al mes y que como quiera están en la informalidad. Bueno, pero no es equivalente informalidad de pobreza, eso sería yo. Señor Emilio, para cerrar el bloque, le doy la voz a Gibran y terminando con Gibran, vamos a corte y regresamos para seguir la conversación. Gibran, la voz es tuya. Sí, bueno, claramente esa no es la realidad de la mayoría de la economía informal. La mayoría de la economía informal, la gran mayoría son personas pobres o por lo menos vulnerables. Y la otra cosa es que sí hay que distinguir entre empresas y personas. Las empresas las hacen personas, sí, claro. Muchas empresas, probablemente la mayoría de las empresas tienen bajos márgenes de ganancia, dan empleo y más o menos la van sacando ahí cada mes. Sí, eso es cierto también. Yo no estoy diciendo que haya sido una decisión fácil. No estoy diciendo que los empresarios sean ogros, ni siquiera que sean todos ricos. Lo que estoy diciendo es que para enfocar la política pública hay que elegir un objeto de cuidado en esta crisis. Y si uno decide elegir la figura, el concepto empresa, porque cree que con eso va a poder sostener más empleos y todo eso, bueno, eso es lo que se ha hecho, pero agrega uno la mediación del empresario para que eso llegue al grueso de las personas, que serían sus empleados. Esa mediación me parece que es en la que confía menos el presidente López Obrador por las experiencias del pasado, sí, concedo, desde luego, con las grandes empresas, que son muy poquitas. Entonces se decide quitar esa mediación e ir directamente a las personas que van a caer en situación de vulnerabilidad. Muchas empresas, estoy seguro, de que no van a pasarla bien, algunas no van a sobrevivir este trance de estos meses. Eso debe ocuparnos, desde luego. ¿Les parece? Pero antes que eso, tenemos que garantizar que esa situación en la que nos pone la estructura propia de nuestra economía, que no vamos a corregir ahora, no acabe poniendo en situación más riesgosa a los que de por sí ya vivían en una pobreza muy lamentable o en situación de vulnerabilidad y que seguramente van a caer en pobreza en estos meses. Tengo que pagar el corte, simplemente cierro este bloque con la frase que dijo el presidente: en lo inmediato no vienen otras medidas. Sin embargo, si estas no funcionan, podrían en el futuro buscarse otras soluciones. El próximo bloque lo dedicaremos a pensar en esas soluciones
que estarían faltando según su punto de vista o que no, que quizá no haga falta echar a andar. Vamos a corte y regresamos. Bueno, vamos hacia conclusiones en este bloque y me permiten, Gibran, Emilio, lanzarles una pregunta, pues quizá muy básica, pero puede ayudarnos a cerrar la conversación. Ustedes han mantenido en la conversación la premisa de que o bien se salva a las personas o bien se salva a las empresas. Pero luego estas disyuntivas en política pública no son tales. Hay ocasiones en que se puede salvar dos bienes en lugar de uno. Y en este sentido preguntaría por qué era necesario sacrificar a unas para apoyar a otros cuando había maneras de hacerlo con ambas. Y aquí es donde me lanzo a la siguiente hipótesis. De luego que con recursos fiscales actuales, con el billón de pesos al que hacía referencia Gibran, no alcanza. Pero si hubiéramos hecho lo que Franklin Delano Roosevelt hizo en 1933, que fue emitir bonos de salvamento, es decir, deuda, duplicó la deuda solo en 3 años antes de entrar a la guerra y con eso financió el rescate. Ese fue su New Deal. Ayer que el presidente hablaba de Franklin Delano Roosevelt, yo empecé a decir, ahorita va a hablar de la creación de los bonos de salvamento que habrían permitido salvar a las empresas, mientras que con recursos fiscales se salvaban a las personas. Y entonces hubiéramos podido las dos. Pero la prohibición que se ha impuesto el presidente de crecer deuda es justamente lo que nos tiene decidiendo por unas y no por los otros. Yo quisiera su opinión a propósito de estos bonos de salvamento a la Roosevelt que podrían ser una solución como lo están siendo pues en la mayoría de las naciones que ya tuvieron que parar la crisis que les cayó cerca de sus portales. Si quieres, Gibran, en esta ocasión arrancas tú. Sí, yo creo que el presidente tiene muy en la cabeza el FOBAPROA y entonces piensa que los recursos públicos se distribuyen inexorablemente según la estructura económica y la estructura fiscal que tenemos en el país. Y por eso no ha querido ir a la deuda todavía, por eso decir que se va a hacer hasta lo imposible. Pensaba en el New Deal, desde luego, y se hizo por partes, si te acuerdas. A mí me suena que Andrés Manuel está en la primera parte de su New Deal. Cuando se haya hecho hasta lo imposible, cuando los empresarios como Emilio hayan generado demanda política, ellos, no otros líderes empresariales que están en 10 agendas a la vez, seguramente que el escenario será otro. Yo veo esto por partes y creo que no hay salida. Utilizando la racionalidad económica, después de aplicar con las capacidades que se tengan durante estos 9 meses o incluso antes, cerca de ese billón de pesos que se ha plantado en el paquete, se tendrá que hacer algo. Y desde luego el siguiente paso, y el siguiente paso que se insinúa en el discurso del presidente, es la deuda. Pero la deuda no puede contratarse así nada más, como querrían muchos o como parecen querer muchos, y parecen decepcionados desde el día de ayer. Cualquier contratación de deuda a una mediana escala tiene que venir acompañada con un plan ordenado de cómo se va a pagar esa deuda. Y eso no se puede hacer en México sin hablar de reforma fiscal. Entonces, primero, austeridad republicana a fondo y salvar a las personas en esta contingencia. Después, reactivar la economía, probablemente con deuda. Yo diría que esto se va a ir hasta 2021, porque el compromiso del presidente era ese y seguramente no quiere faltar a su palabra de no hacer reforma fiscal durante los primeros 3 años. Deuda después, pero con acuerdo de reforma fiscal y después reforma fiscal. Esa es para mí la racionalidad del manejo de crisis que está haciendo el presidente López Obrador. A la mera hora me equivoco y vamos a otro lado, pero no lo alcanzo a ver. Gibran, me veo con la necesidad de preguntarte, ¿puede los mercados financieros en donde se compra y se vende el peso mexicano y también nuestras exportaciones, en fin, aguantar 6 meses para una medida así? O sea, porque casi todos los mandatarios se están arrojando a presentar sus paquetes de emergencia para frenar la especulación sobre sus economías y para atraer inversión. ¿Podemos en nuestro país darnos el lujo de aguantar 6 meses para presentar esa otra medida? Yo creo que más bien tenemos que hacerlo, es un acto de prudencia,
porque podría ser bastante riesgoso. No es una decisión tan sencilla como parecería. Creo que las condiciones económicas del mundo hacen que sea muy complicado contratarla hoy. El país podría incluso disminuir su calificación crediticia si se perciben las finanzas públicas más débiles, y habría otra serie de consecuencias que creo que se está previendo, y desde luego no estamos en un buen momento para el peso, pero puede ponerse peor. Creo que se ha puesto todo eso sobre la balanza y por eso el presidente ha decidido esperar. Desde luego, reitero, solamente estoy interpretando cuál podría ser la racionalidad de eso. Tú y yo habíamos hablado hace algunos días y hablamos de que según lo que yo veía, era un momento propicio para tener un endeudamiento moderado. La estrategia ha sido otra, se ha decidido que sea otra, y así es como yo la puedo entender. De otra manera, te repito, no alcanzo a ver cuál es el horizonte de mediano y largo plazo. Emilio Cadena. Sí, mira, Ricardo, yo te diría, creo que el no hacerlo le está costando más caro a México. En cómo va a bajar la economía, en la percepción de los mercados, que somos parte de este mundo, en la calificación de México, etcétera. Es imposible pensar que México es el único país que tiene la estructura para aguantar esta circunstancia sin endeudarse más. Todo el mundo lo está haciendo, ¿sí? Entonces yo creo que el tema es cómo vas a utilizar el dinero que bajes de la deuda. No tengo yo la menor duda que te vas a tener que endeudar. ¿Por qué las empresas y las personas, que esto es lo que marca lo que estamos poniendo como política ahorita, sí nos vamos a tener que endeudar y el Estado no? Es imposible pensar que no va a ser el caso. Si hoy nosotros dejamos de tener un empleo, ese empleo formal, estoy hablando que es el que yo participo, ese empleo deja de pagar la seguridad social. Como quiera hay que pagar el seguro social, lo que nos cuesta el seguro social. Es decir, esos costos no son variables y no estoy seguro, no llegamos las empresas al 2021. Entonces, yo creo que el tema es no si tenemos o no que sacar deuda, es qué programas vamos a poner sobre la mesa para que puedan utilizar. En este caso yo voy a hablar solamente, ya dejé de lado que creo que la gente más pobre en la informalidad tenemos que atenderla y me parece que se está haciendo. Pero voy a dejar ahora las empresas formales y honestas, ¿dónde va a estar? Y yo pienso que el tema es sacar un programa donde las empresas que somos formales, por ejemplo, aquellas que tenemos opinión positiva del SAT, podemos tener acceso a estos beneficios. El tema es que no podemos hacer beneficios transversales, necesitamos otra vez incentivar que la gente que estamos haciendo el intento por quedarnos con nuestros trabajadores, Emilio, la gente que estamos formales. ¿Sí? Emilio, ya Gibran puso el balón justo donde quería yo hacerlo en tu portería. Dice Gibran, a ver, cabría la posibilidad de una deuda, pero que no sea al estilo Fobaproa, es decir, donde acabemos todos pagando. Claro. Sí, esa distribución de esa deuda no podría hacerse como se ha hecho en el pasado. Francamente, se tendría que pagar esa deuda por quienes tienen dinero para pagarla. Y desde esa lógica, la reforma fiscal se antoja necesaria antes de tiempo. Tú tienes conversación con el sector empresarial y estoy convencido que no solo con Gustavo de Hoyos, y también tengo claro que es con el que menos tienes comunicación, tienes con el resto del sector empresarial. ¿Hay conciencia sobre la necesidad de una reforma fiscal? Sí. Sí tengo con Gustavo, además le admiro muchas cosas. Y como todo, yo creo que como contigo, como con Gibran, tengo muchas cosas que estoy de acuerdo con él y muchas cosas en las que no estamos de acuerdo, y lo mismo es con Carlos Salazar y lo mismo es con Jorge Torres de AmCham, etcétera. Creo que construyendo podemos hacerlo. ¿Se necesita? Desde luego que sí. El tema es, si no ampliamos la base, esto va a ser imposible. No puede ser con más impuestos. Tiene que estar mejor cobrado y tiene que ser una ampliación de la base gravable, porque si no, las empresas no vamos a poder sobrevivir. O sea, ¿no ves todavía conciencia de que necesitamos una reforma fiscal? Porque el presidente les prometió no hacerla y pues ahora empieza a verse urgente. Yo creo que es urgente hacerla. El tema es, lo que nos da pavor a los que somos formales y ya pagamos impuestos, Ricardo, es que la reforma fiscal vaya a ser para que paguemos nada más los mismos que ya pagamos, y que es bastante. La carga fiscal de este país para los empresarios formales es altísima, porque no puedes solamente contar el impuesto sobre la renta, tienes que contar todo lo demás que nosotros tenemos que pagar para poder manejar nuestros negocios. Entonces,
Me parece que el tema es, sí, desde luego que yo sí veo que hay apertura para el tema, siempre y cuando no sean más impuestos necesariamente. El tema de este país tiene que ser cómo amplías la base. Y sí hay mucha gente, yo opino, inclusive empresarios, que no están haciendo su pago de sus contribuciones como debe de ser. Otra vez es cómo premiamos a los que sí lo están haciendo bien. Porque en el miedo de que está habiendo trampa solamente vamos aumentando los controles, vamos aumentando la carga administrativa para los que sí cumplimos, y como no está el riesgo de incumplir, que yo creo que una parte de la informalidad es porque se incentiva la informalidad, entonces no salimos del mismo lugar y solamente acabamos la clase media y los empresarios medianos de este país siempre pagando el plato roto. Entonces me preocupa que se haga con cuidado esa reforma. Bueno, pues vamos a conclusiones, y para provocarlos voy a traer el sentido del humor de Porfirio Muñoz Ledo a esta mesa. Publicó hace un par de horas un tuit, pues siempre con el ingenio propio. Las frases trascienden los sexenios. El presidente dijo ayer que la pandemia nos vino como anillo al dedo. Otros la sienten como la soga al cuello, y muchos estamos encerrados con el grillete al tobillo. Cada quien su crisis. Les ruego que cierren, que pongan conclusiones a partir de cómo se sienten en esta clasificación. No sé si hay alguna más que ustedes quieran añadir, pero cómo se sienten ya personalmente con lo que están haciendo frente a la crisis. ¿Traen la soga, traen el grillete o traen el anillo en el dedo? Gibran, si quieres, cierra tú primero y después le paso la voz a Emilio Cadena. Pues yo sí traigo medio el grillete, la verdad. No poder hacer un montón de cosas, pero además creo que es un buen momento para reflexionar sobre los trabajos del hogar y los trabajos de cuidados. Obviamente, la trabajadora doméstica que me ayudaba aquí en la casa, pues está en la suya, cuidándose, resguardándose. Entonces, a las labores propias de mi encargo en la CIS, de mis comentarios y eso, se suman todas las demás que tiene pocos años, pero algunos años que no hacía. Entonces me saturé y ahora todo es un desastre en mi casa, y creo que es bueno tener esa experiencia, porque en una sociedad igualitaria, la verdad, viviríamos un poco más así, los que tenemos el privilegio de encerrarnos y cumplimos con esa parte de pagar el trabajo doméstico que no se está realizando ahora por las condiciones del país. Eso, la verdad, así es como me la he pasado, un poco más saturado, y saturado de información también, que creo que nos hace daño. Hay que consumir poca información confiable, no saturarnos, y trabajar en propuestas. Eso es lo que he intentado hacer estos días. Emilio Cadena, este tono personal nos ayuda mucho para cerrar, nos permite la empatía y acercarnos en una época donde vamos a tener que sumar mucho las neuronas y la energía que compartimos en este territorio. Yo te diría dos grandes reflexiones que yo hago es, para aquellos que pensábamos, o que pensaban, porque no soy yo uno de ellos, que el mundo no es colectivo, que nos podemos aislar y que podemos solamente pensar en lo que sucede adentro de nuestro país, nuestro estado, nuestra ciudad, nuestro municipio, nuestra empresa. Creo que el COVID-19 nos lo pone en la cara y nos dice de ninguna manera. Este es un mundo colectivo donde en la medida que vayamos avanzando y nos vayamos ayudando unos a otros, es la única forma que vamos a poder salir. Y creo que hoy lo que yo me dedico, me autoconvenzo, es a innovar, a buscar nuevas formas de hacer las cosas, porque estoy seguro que vamos a salir adelante, Ricardo. Eso no tengo la menor duda. Creo que nos va a llevar a otra vez a estas discusiones, a estos diálogos, a la diferencia, poder construir. Pero yo soy un optimista de que la innovación de las personas es cuando va a florecer, es cuando florecen estas circunstancias. Y obviamente estoy muy preocupado por el día a día, pero yo soy un optimista del futuro. Vamos a estar bien todos los mexicanos. Y eso no es por el gobierno, no digo que no sea, es que el gobierno es parte de este colectivo. Todos somos la única forma, trabajando juntos, de salir de esto. Hay que escucharnos, hay que ser más tolerantes, hay que ver y estar abierto a otras opiniones
¿Cómo lo fomentas tú en estos espacios? Pues yo les agradezco infinitamente a ambos esta conversación. Me quedo con alguna reflexión que puso Gibran, Emilio, y sí la subrayaría. Me parece que el sector medio, ¿no?, tanto empresarial como económico, en efecto no ha encontrado la mejor vía de interlocución política con quienes conducen las políticas de gobierno. Habrá que revisar por qué, pero en efecto no hubo un planteamiento de ese sector para que fuese incluido en el plan. En cambio, creo que las grandes empresas muy rápido hicieron sus planteamientos y obtuvieron sus logros, pero ya no me da tiempo de conversar esto. Y lo que estoy haciendo es sembrar una provocación para ambos. La producción y yo mismo estamos muy contentos con esta mesa y ávidos de conversaciones inteligentes donde uno no tenga que estar de acuerdo, pero pueda construir puentes y pueda contrastar argumentos. Si la vida se los permite, y yo sé que están muy cargados, porque también a mí me toca, Gibran, pues trapear, lavar platos, en fin, lo mismo le estará pasando a Emilio. La verdad es que sí tendría mucho sentido que tuviésemos una conversación así a la semana. Ojalá se los permita la vida. Perdón que abuse de ustedes estando al aire, ya conversaremos, pero les agradezco a nombre de la audiencia por lo pronto que hoy nos hayan regalado este contraste de opiniones. Ha sido de lo más interesante, de lo más grato. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias. Gracias, Gibran. Hasta muy gusto, pronto. Gibran. Vamos a corte. Y de vuelta tenemos una conversación con Rodolfo de la Torre. Seguimos con los temas económicos, pero quiero centrarme con él en el valor de nuestra moneda. Tenemos una depreciación de aproximadamente el 35%. ¿Qué esperar? ¿Es pasajera? ¿Puede quedarse ahí el precio? O, como se decía hace un momento, podría deslizarse a una valoración del peso peor de la que hoy tenemos. Corte y regresamos con Rodolfo de la Torre. No se vaya. El Consejo de Salubridad General declaró